¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piénsalo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente, y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. Familia, bienvenidos. Bienvenidos al lugar que el Señor ha dispuesto para congregarnos. Les invito a que nos dispongamos en este tiempo para agradecerle. Así también damos la bienvenida a los que están conectados a través de Zoom. Les invito a que nos dispongamos, sobre todo los que estamos en casa, que de pronto es un poco más fácil de dispersarnos, para que nos dispongamos realmente a conectarnos con el Señor en este tiempo, dispongamos nuestro corazón para estar con Él y que no permitamos que absolutamente nada nos desvíe o se pierda el propósito, que es buscarle realmente en este momento. Bueno, familia, les invito a que oremos dándole gracias al Señor en este tiempo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Amado Dios, queremos venir una vez más delante de ti, Señor, con un corazón que sabe reconocer que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, que tú eres justo. Padre, gracias porque has sido tú el que nos ha acercado cada día, Señor, más hacia ti. Has sido tú quien ha manifestado a nuestras vidas
tu amor de una manera muy especial e incondicional. Eres tú, Señor, el que cada día nos permites reconocer y entender que te necesitamos. Padre, eres tú el que nos permite entender que tú eres la fuente de vida, Señor, esa fuente de agua viva de la cual buscamos saciarnos, Señor. Padre, en este tiempo nos disponemos para que con todo nuestro ser, con nuestro entendimiento, Señor, podamos realmente bendecir, adorar, exaltar tu nombre, reconocer que tú eres nuestro Dios, reconocer que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Reconocer que nosotros sin ti, Señor, no somos nada y separados de ti nada podemos hacer. Es nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor, no solamente ofrecerte, oh Dios, una adoración o una alabanza de labios, sino que realmente con todo nuestro ser hoy podamos adorar, bendecir y exaltar tu nombre. Poder ser como una ofrenda de olor grato para ti, Señor. Poder hacer memoria de todas tus bondades, oh Dios, de todo lo que tú has obrado, Señor, cada día en nosotros como tus hijos, como tu iglesia, Señor. Damos la bienvenida a tu Santo Espíritu, Señor, que mora y que habita en nosotros. Damos la bienvenida al Padre y al Hijo, porque sabemos, Señor, que tú eres el que permanece fiel, el que estás con nosotros cada día de nuestra existencia, porque así tú lo has prometido, estar todos los días hasta el fin de los tiempos. Permítenos en este momento el poder deleitarnos en tu presencia y dar lo mejor de nosotros para reconocer tu grandeza, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Así, en esa actitud en la que estás, allí en tu casa o aquí presencialmente, y por cierto los invitamos a que nos acompañen en nuestras reuniones presenciales. Yo te invito a que vamos al Salmo 145, así como estás, buscando ahí en tu corazón esa deliciosa presencia del Señor. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Bueno es Dios, siempre fiel. Y la bondad del Señor, la bondad de nuestro Dios se manifiesta en la naturaleza misma. Tú esta mañana despertaste, abriste tus ojos y te diste cuenta de que estabas allí, de que respirabas, de que tu corazón latía, de que tus sienes palpitan, de que se manifiesta el amor y la misericordia de Dios en esta naturaleza que nos rodea. Dice Génesis que y vio Dios que lo que había hecho era bueno, su bondad manifiesta. Dice el Salmo 145 del 1 al 7: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y observen cómo expresa David aquí el motivo de su meditación. Dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Y esa es nuestra invitación. En la hermosura de la gloria y de la magnificencia y de los hechos maravillosos del Señor
meditemos. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, y proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y juntos le cantaremos entonces a su justicia, diciéndole así: bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Cántalo. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, pide a Dios al temor, pues contigo siempre está. Él prometió Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, abandonarte. y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Dilo. Y aún sin merecerlo, su sangre derramó por mí. Él me dio de su presencia y ahora puedo compartir que su amor que su amor nunca terminará, nunca terminará, y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y no puedo entender tus planes para mí, mi dueño eres tú, y con la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, 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 grande es Él. Bueno es Dios, bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Es para ti, Señor, con gozo y alegría, ¿cómo no? Seguimos cantándole al Señor. Allí en tu corazón, alégrate y dile a Él. vamos con nuestras palmas. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve
pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. ¿Quién gobierna? El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cantamos digno. Digno es el Cordero de Dios. digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime. Gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Eso, dale ese aplauso al Señor allí. ¿Cómo estás? ¿Cómo no? Ahí rodeado de los tuyos. Ahí en tu casa. Aquí, presencialmente en la iglesia. Gracias te damos, Señor. La bondad manifiesta de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dice Tito, la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y se ha manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da de su abundancia, quien nos da de su bendición medida, apretada, abundante, remecida, rebosante en nuestro regazo. Gracias te damos, porque tú, Dios poderoso eres, porque puedes hacer que toda gracia abunde para nosotros, de manera que siempre y en toda circunstancia tengamos todo lo necesario y abunde toda buena obra en nosotros. Te damos gracias, Dios, te damos gracias, Padre. Vamos a cantarle a la bondad del Señor. Vamos a decirle a Él: has sido bueno, Señor, has sido fiel para siempre, Señor. Tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad junto a nosotros. Vamos a decirle a Él: Dios, has sido bueno. Dios, has sido bueno. Dios, has sido bueno. Bueno es
Cantémoslo de nuevo juntos, dilo. Dios, a viva voz, ha sido bueno. Levanta tu voz allí donde estás, Dios, y decláralo. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Y decimos, Señor, su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré, y nunca olvidaré. Bueno es Dios, dilo. Dios ha sido bueno. Alégrate corazón. Dios, en la bondad del Señor ha sido bueno. Dios ha sido bueno, dilo. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Mis manos alzaré, dilo. Mis manos alzaré. Entregaré, a viva voz, mi voz levantaré. Bueno es Dios, dilo, y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios, dilo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Dilo. Bueno es Dios. Ese aplauso fuerte para el Rey. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, qué bendición el poder tener este espacio para celebrar, para deleitarnos en la presencia del Señor, para expresarle nuestra gratitud. Bueno, para continuar con lo que el Señor ha preparado esta mañana, quiero recordarles las diferentes actividades que Dios nos ha permitido programar como iglesia.
Uno de los propósitos que el Señor tiene con nosotros es que podamos continuar cada día creciendo en nuestra fe, ¿verdad? Que busquemos cada día imitar a ese modelo perfecto que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor nos ha dado todas las herramientas para cumplir ese propósito. Y parte de ellas pues son las disciplinas espirituales. El Señor siempre demanda de nosotros que nos ejercitemos en nuestra fe, que nos esforcemos. Por eso es importante que nosotros, además de los espacios de congregarnos, tengamos también la disposición para participar y ejercitarnos en ello. Disciplinas como ¿cuáles? Como el ayuno. Tenemos nuestro tiempo de ayuno la primera semana de cada mes, el día martes y miércoles, 5 y 6 de octubre, a las 6:30 de la mañana. Para que por el momento todavía lo seguimos realizando de manera virtual. Entonces podemos disponernos para conectarnos a través de la plataforma Zoom en estos 2 horarios. Así también reiterar la invitación para los tiempos que tenemos de oración, de intercesión, ¿sí? De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Lo importante que es el orar los unos por los otros, lo importante que es que nosotros podamos abrazarnos a través de la oración. Sí, el Señor demanda de nosotros el que cada vez más la ejercitemos. De hecho, estamos trabajando en la temática que el Señor ha dado para este tiempo, la importancia de la oración. Entonces, para que participemos de estos espacios a las 3 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Y una invitación especial para todas las mamitas. Sí, tenemos los espacios todos los jueves a las 6:30, el tiempo de intercesión, de clamor, donde la oración de las madres se eleva delante del Señor por esos hijos, no solamente los hijos de sangre, sino también esos hijos que se han adoptado a través de la oración, y es una forma de apoyarnos como familia, como cuerpo. Y creo que hay muchos testimonios de lo que el Señor ha respondido. Tal vez usted es uno de ellos, es una respuesta al clamor de la oración de una madre, o tal vez usted es una de las personas que ha sido testigo de lo que el Señor ha hecho a través de estos espacios. Entonces, una vez más reiteramos la invitación para las mamitas. Y una invitación supremamente especial, recordar que el 17 de octubre tenemos programada la vigilia, nuestra vigilia congregacional, para que con tiempo apartemos en nuestra agenda. Será de manera virtual, de 6 de la tarde a 10 de la noche, para que con tiempo vayamos programándonos para ese espacio, que sea un tiempo en el que nosotros podamos disponernos para conectarnos con el Señor. Y bueno, démosle gracias a Dios por su palabra, por lo que Él ha preparado en esta mañana para nosotros. Les invito a que oremos para que el Señor sea ministrando en nuestras vidas conforme a su propósito. Amado Dios, una vez más te agradecemos por darnos la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder recibir de ti, oh Dios, ese alimento espiritual, ese consejo, esa instrucción, Señor, esa dirección, o aún esa corrección, Señor, que haces a través de tu palabra. Gracias te damos también, Señor, porque tú eres el más interesado en que nosotros cada día podamos crecer, podamos ser afirmados en nuestra fe, podamos madurar, Señor, podamos producir el fruto que tú anhelas que como hijos tuyos se manifieste. Señor, y por eso gracias por cada uno de los espacios que tú nos permites tener para ejercitarnos, oh Dios, en nuestra fe. Padre Celestial, gracias por los tiempos de ayuno, gracias por los tiempos de intercesión, Señor, de oración, por la vigilia. De una manera muy especial te pedimos que nos ayudes cada día a ser muy sensibles y a estar muy dispuestos, oh Dios, para participar en estos tiempos, para menguar cada vez más a nosotros mismos
y dejar que seas tú el que crezca, Señor Jesucristo. Así también te pedimos, Padre, que tomes control en este momento, que seas tú ministrando a través de tu palabra, Señor, que bendigas la vida del pastor Osvaldo Robles, que sigas tú, Señor, haciendo de él ese instrumento de bendición útil en tus manos, oh Dios, para edificar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y que se pueda cumplir hoy el propósito por el cual tú has dado esa palabra propicia, Señor, para este tiempo. Te pedimos que obres en nuestro corazón, Señor, para que nosotros no seamos solamente oidores, sino que también seamos hacedores de la misma. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, paso. Buenos días, ¿cómo estamos? Benditos, benditas, contentos, contentas, buscando la presencia del Señor. Hemos venido hablando estos días en esta serie de temas en nuestras reuniones familiares acerca de la oración. Y vamos a hablar del orar con fe hoy, orar con fe. Vinimos hablando de que debíamos orar siempre. Necesitamos orar siempre y no desmayar. Necesitamos ser perseverantes en la oración. Necesitamos orar cuando estamos afligidos, orar siempre. Orar cuando se está enfermo. Hablamos de los beneficios de la oración, orar los unos por los otros. Orar cuando hemos ofendido a alguien, restaurarnos en oración con el Señor. O sea, la oración es algo vital. Decíamos, la oración no es un aderezo de la vida. La oración es necesidad de la vida, en la vida del que cree en el Señor, en la vida de aquel que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces hablemos acerca del orar con fe, un ingrediente necesario, fundamental en la oración. Vamos a ir a la carta de Santiago. Vamos a buscar en la Biblia Santiago capítulo 5, los versículos 6 al 7. Vamos a localizarlo allá en la casa, los que están en casa con la Biblia al lado. Había que traer la Biblia a la reunión, recuerden. Los que estamos aquí congregados. Santiago capítulo 1, carta de Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Y van a seguir la lectura conmigo. Por eso espero que lo localicen ahí en su palabra. Vamos a seguir la lectura, que nos entre por los ojos, nos entre por los oídos, que llegue hasta la mente y el corazón y el espíritu de cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Dice, ¿lo tienen? Bien, vamos con el versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es enfático, es un imperativo, pero pida, ¿qué dice? Con fe. Indispensable. Y termina diciendo el versículo 7, no piense que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Si no pedimos con fe, no vendrá esa respuesta de parte del Señor. Es fundamental cuando oramos la fe. Es fundamental que nosotros tengamos claro a quién le estamos pidiendo. No es lo que estamos pidiendo. Normalmente tenemos claro lo que pedimos. No es que la oración se va a cumplir si lo decimos muchas veces. Si repetimos y repetimos, porque Jesús dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones, ¿se acuerdan? En San Mateo capítulo 6, o sea, no se trata de lo que estamos pidiendo. Se trata de a quién le estoy pidiendo, a quién me dirijo en la oración. Pida con fe. Y eso nos tiene que llevar precisamente en el fundamento de nuestra fe. El fundamento, nadie puede poner otro fundamento
Recuerdan que el que está puesto, y ese fundamento es ¿quién? Jesucristo. Pero pida con fe, no dudando nada. Y aquí nos dice que el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nosotros que tenemos el privilegio y la bendición de estar aquí en la costa, conocemos bien el mar y vemos las olas del mar, arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. Así es el que no tiene su fundamento en Cristo. Así es cuando nuestra fe no se fundamenta claramente en Jesús. Vamos a tocar puertas y a pedirle a todo el que podemos pedir. Y el Señor nos está diciendo en la Biblia, pero pida con fe no dudando. No dudando acerca de lo que usted está pidiendo, no dudando de a quién le está pidiendo. No dudando de quién es su Dios. Teniendo el fundamento firme. Y es que hay un solo fundamento en la fe bíblica, en la fe del Dios Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra, en la fe del que hizo este universo y nos hizo también a nosotros y que puede hacerlo todo y que ha prometido hacer todo por nosotros. Hay un solo fundamento. Vamos a ir a la primera carta a Timoteo. La carta de Pablo a Timoteo. Los versículos, el capítulo 2. Vamos a mirar el versículo 5 y 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y 6. Precisamente en este capítulo está hablando Pablo también acerca de la oración. Y aquí está hablando de otro tipo de oración que luego vamos a tocar, la oración de intercesión. La oración de petición, de salvación por la humanidad, por la gente, por los gobernantes, todo lo que viene diciendo el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Pero cuando llega el versículo 5, dice que hay que orar, dice que hay que pedir, dice que hay que clamar, de hacer oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias, porque hay un solo fundamento. Dice, fíjense en lo que dice, vamos a leerlo. Capítulo 2. De la primera carta a Timoteo, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios, el Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, el que hizo el universo y todo lo que nuestros ojos ven por la palabra de su poder, el que nos hizo a nosotros, el Dios que envió a Jesucristo en rescate de la humanidad. Hay un solo Dios, pero dice, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay un solo Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios que nos enseñó Jesús, el Dios que predicó Jesús, el Dios que Abraham en Génesis 22 llama Jehová Jireh, el Dios que Moisés en Éxodo 17 lo llama Jehová Nisi, o sea, Él es mi estandarte, es mi baluarte, el Dios que Gedeón en Jueces 6 llama Jehová Chalón, el Dios de paz. Pero Jesucristo en el Nuevo Testamento nos revela el nombre de Dios. ¿Recuerdan? San Mateo capítulo 28. Cuando Él dice, apareció Jesús diciendo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan eso? Por tanto, id y ¿qué? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Y cuál es el nombre que nos da de Dios? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el nombre revelado de Jesús para nosotros en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Jesucristo, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno solo, un solo Dios. Y el nombre revelado para nosotros, dicho por Jesús, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Pablo nos está diciendo, hay un solo Dios. Dice, pero también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
No hay un Dios que gobierna el tiempo, no hay un Dios que gobierna las lluvias, no hay un Dios que gobierna la fertilidad o las cosechas. Hay un solo Dios para nosotros que maneja el tiempo, las cosechas, la fertilidad, la lluvia, la vida y todas las cosas, el Dios Todopoderoso. Pero a ese Dios se llega solo por medio de Jesús. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, lo dijo Jesús. El mediador entre Dios y nosotros, el camino para llegar a Dios, el camino para acercarnos a Dios, se llama Jesucristo. Y por eso dice, pida con fe, no dude. Y eso nos dice que entonces tenemos que conocer bien la obra de Jesús a favor de nosotros. Usted y yo hoy nos podemos acercar con toda confianza a Dios y pedirle con toda confianza, porque ya Dios no nos inculpa de pecado, porque ya fui justificado, porque ya fui perdonado, porque siendo enemigo yo fui reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Ahora podemos pedirle a Dios con toda seguridad, con toda certeza, con toda confianza, porque somos justificados en Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso se refiere cuando dice pida con fe. No dude. No dude de la obra de Jesús. Y ahorita vamos a ver una ilustración donde Jesús nos muestra claramente esto. Necesitamos orar con fe, con la fe puesta en Jesucristo. Ya no hay razón para que Dios no nos escuche, porque somos amigos de Dios, porque Dios ya no está enojado con nosotros a causa de nuestros pecados, porque la deuda de mi pecado tuve quien la pagara. ¿Quién la pagó? Jesús. Yo pequé y yo soy pecador, y cada uno de nosotros seguimos, mientras estemos en este cuerpo, seguimos siendo pecadores, pero tenemos una gran bendición, que siendo pecadores fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y es por eso que el paso fundamental para orar y acercarnos a Dios y tener el privilegio de que nuestra oración sea agradable a Dios se llama Jesús. Recibir a Jesucristo. Si alguno de nosotros que está aquí no ha dado ese paso, no le ha abierto la puerta de su corazón a Jesús, este es el momento en que lo haga. Si alguno de los que está en casa que fue invitado o por alguna razón está en esta reunión ahora, es el momento de que reciba a Jesús si no lo ha hecho. Es el momento de que usted escuche la invitación de Jesús. ¿Recuerdan Apocalipsis 3:20? Mira, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación de Jesús. Una invitación que la mayoría de nosotros oímos y recibimos hace ya unos días o unos años. No importa cuánto, importa fue ese momento de la salvación. Y ahora puede usted, si no ha tomado esa decisión, invitar a Jesús a entrar en su vida. Con una oración sencilla. Y nosotros que estamos aquí decirle, Señor, mi vida es tuya. Yo ya creo en ti, yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. Es el momento de que nosotros ratifiquemos nuestra decisión por Jesucristo. Una cosa que tenemos que tener segura en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días. Somos de Cristo. Y nada nos puede separar de Él. Ya nada nos puede separar de Él. Así que invito a los que no hayan tomado esa decisión a que en este momento tomen la decisión por Jesús. Con una oración sencilla, ustedes pueden decir conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados, te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa, Señor, el trono de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Amén. Y nosotros podemos decirle gracias, Señor, porque ya has perdonado mis pecados y me has dado la vida eterna. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Se hizo hombre para pagar por nosotros. Y eso nos dice que también tenemos un fiel consolador, uno que puede compadecerse de nosotros porque Él también fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Así lo dice la Biblia. Que podemos acercarnos con confianza.
Porque Él sabe lo que se siente, el dolor, el sufrimiento, el abandono, la soledad, el menosprecio, la pobreza, el hambre, el sueño. Todo lo experimentó como hombre. El vituperio, el azote, la injusticia, la burla. Jesús la vivió por nosotros. Y es por eso que con confianza nos podemos entonces acercar al Señor. Eso es lo que nos dice que nosotros cuando nos acercamos a Dios tenemos que orar en el nombre de Jesús. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Vamos a mirarlo. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Evangelio según San Juan. Jesús mismo lo dice. Para acercarnos a Dios, para que nuestra oración sea agradable, para que llegue delante del Padre, necesitamos orar en el nombre de Jesús. Fe en Jesucristo, fe en la obra de Jesús. Capítulo 14 de San Juan, versículo 13 y 14. Vamos a localizarlo en la Biblia. Su Biblia de papel, me encanta todavía la Biblia de papel, yo soy de los de atrás. O en la Biblia electrónica. Márquelo, ráyelo, escriba por los lados. El Señor me dijo esto, eso es lo que podemos hacer. San Juan 14, versículo 13 y 14, ¿listo? Así dice Jesús, y todo, ¿qué es lo que dice? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Usted le cree a Jesús? Yo le creo. Yo creo que Él lo hace. Si ya dio la vida por mí, si estuvo dispuesto a sacrificarse por mí, ¿cómo no dará también cualquier otra cosa? Pero fíjese que Jesús lo dice claro. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús. Se ora con fe en el nombre de Jesús. Oramos confiados en el poder de Jesucristo, en la sangre de Jesús. Porque es que en la obra de Jesús somos justificados. Es que es por medio de la sangre de Jesucristo que somos limpios de todo pecado. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, dice 1 de Juan 1:7. Podemos acercarnos con tranquilidad. Fuimos justificados en la sangre de Jesucristo, dice Romanos capítulo 3, en el verso 25. Justificados gratuitamente por medio de la sangre de Jesús. Declarados sin culpa delante del Señor. Entonces oramos en el nombre de Jesús. Me acerco a Dios, al Todopoderoso, al Dios Santo, al Alto y Sublime. Me acerco con confianza. Porque me estoy acercando en el nombre de Jesús, por la obra de Jesús. Porque Jesús ya pagó por mí. Estoy en paz con Dios. Porque Jesús ya lo hizo por mí. Puedo acercarme y mi oración va a llegar delante del Señor. Y entonces puedo tener la certeza que todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús lo hará, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque son uno solo, como Jesús lo enseñó. Yo y el Padre uno somos. Eso es lo que quiere decir orar con fe. No estar como las ondas del mar, viendo a ver a quién le pido. No, yo ya tengo un mediador entre Dios y yo. Yo tengo a alguien que aboga por mí. Yo tengo quien interceda por mí, como dice la Biblia. Está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Está constantemente a la diestra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por nosotros. Acerquémonos con confianza, oremos con fe. Y fijemos nuestra fe en ese fundamento que es Jesucristo. No necesitamos a nadie más, no necesitamos otra cosa sino creer y estar seguros en la obra de Jesús por nosotros. El Cordero de Dios que se sacrificó por nosotros. Ahora Jesús ilustró esto de orar en fe de esta manera. San Lucas capítulo 18. ¿Cómo lo muestra Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? Aquí hay dos hombres que suben al templo a orar. Lucas 18 desde el versículo 10 al versículo 14. Vamos a leer San Lucas.
San Lucas capítulo 18. Está Jesús enseñando acerca de la oración. Estudiamos en un tema pasado esta primera parte, la primera parábola que Jesús usó acerca de la oración. Aquí está otra ilustración que hace Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Ya lo tienen? Capítulo 18, versículo 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús está ilustrando. 2 hombres suben al templo, ¿a qué? A orar. Jesús va a enseñar acerca de la oración. 2 hombres distintos. El uno, fariseo. ¿Y el otro qué? Publicano. El fariseo es el tipo de persona religiosa. Se visten como religiosos, se pone todas las señales. Estamos hablando de la religión judía que tenía el pueblo de Israel en el momento en que Jesús está presente. Tienen todas las señales, las filactelias y todas aquellas cosas que usan los judíos como señal de que creen en Dios y pertenecen al Señor y son del pueblo de Dios. Un hombre fariseo que conoce la ley, que sabe la ley de Dios, que tiene la apariencia de ser muy de Dios. A los ojos del pueblo era la gente más cercana a Dios. Así lo veía la gente. Estos son los más cercanos a Dios, porque son muy estrictos en lo que hacen con Dios. Y el otro hombre era un publicano. A los ojos del pueblo de Dios, los publicanos eran gente pecadora. A veces en la versión publicano se traduce como pecador. Era gente que no tenía la apariencia de ser nada cercana a Dios. Eran judíos, eran del pueblo de Dios en ese momento, pero era gente que estaba al servicio de Roma. Entonces no se vestían tanto como religiosos judíos, sino que usaban atuendos normales. Le servían al imperio, eran de por sí como bastante extorsionistas o ladrones, porque una cosa era la cuota del impuesto que tenían que cobrar, pero ellos cobraban una sobretasa como ganancia para ellos. Normalmente se hacían ricos y por eso el pueblo los menospreciaba. Los consideraban impuros por estar aliados con Roma, porque ustedes saben que los religiosos judíos son completamente aislados de los demás. Por eso habla tanto judíos y gentiles, esa división. Entonces este hombre era ¿qué? Publicano. El uno fariseo y el otro publicano. Y Jesús enseña acerca de la oración esto. Fíjense lo que nos enseña, versículo 11. La oración del fariseo. Revisemos. El fariseo, puesto en pie, oraba, ¿qué dice? ¿Oraba qué? Consigo mismo. De esta manera, Dios, invocaba el nombre de Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y ni siquiera como este publicano. Lo señalaba. Y dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Fíjese esta oración. Una oración, dice, estaba orando, está diciendo Jesús. ¿Oraba qué? Consigo mismo. Era un monólogo. Estaba hablando, era con él, aunque invocaba el nombre de Dios. Dios, gracias porque yo no soy como estos otros. Yo no soy ni siquiera como este que está aquí al lado.
esta oración de este hombre, con apariencia de estar tan cerca a Dios, no llegaba a Dios. No salía de él mismo, oraba, hablaba consigo mismo, oraba consigo mismo. Una oración basada en sus obras, en lo que él hace. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno. Y cuando nosotros usamos un tipo de oración semejante, nosotros, creyentes, usamos un tipo de oración semejante, lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios que Él está en deuda con nosotros por lo que nosotros hacemos. Usted me tiene que pagar esto, yo estoy diezmando, me tiene que dar, me tiene que hacer. Como yo diezmo, usted me tiene que dar, como yo ayuno, usted me tiene que dar. Nunca Dios está en deuda con nosotros. ¿Quién le dio a Él primero? ¿Quién de nosotros puede darle primero a Dios para que Dios quede en deuda con nosotros? Ninguno. No existe. Si la vida misma la recibimos por el Señor. Si nuestro acercarnos a Dios no puede ser por obras, no es, porque ninguno de nosotros puede hacer obras que maravillen al Señor. Esa oración está basada en obras, en lo que hace para Dios. Y de alguna manera está diciendo que Dios está en deuda con él, por sus ayunos, por sus diezmos, por sus ofrendas. Sí tenemos que ayunar, sí tenemos que diezmar y ofrendar, sí hay que hacerlo, porque le pertenece a Dios y es de Dios, pero nunca le estamos dando a Dios, le devolvemos a Dios. Honramos el nombre de Dios, lo hacemos porque ya recibí, nunca doy de lo que no recibo, doy de lo que recibo. Y todo lo recibo de parte de Dios. Así que no estamos haciendo nada para Dios. Estamos solamente honrando el nombre del Señor. Estoy devolviéndole a Él porque Él me dio primero. Esto es lo que nosotros debemos hacer como creyentes. Honrar el nombre del Señor con nuestras oraciones. Ahora, ayunamos porque necesitamos al Señor. Dios no necesita nuestros ayunos, ni necesita nuestros diezmos, ni nuestras ofrendas. No necesita nada de eso. Nos da el privilegio de que le honremos en cada momento de alabanza, en cada momento de oración, cuando ayunamos, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando ayudamos a alguien. Dios nos está dando el privilegio de honrarle y entonces con esas obras estamos demostrando nuestra confianza en Dios. Este fariseo entonces estaba pensando que Dios estaba en deuda con él. ¿Cuál es la oración del publicano? Miremos, ¿cuál es la actitud de este publicano? Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El fariseo puesto en pie, como que quería mirar a Dios de tú a tú. ¿De acuerdo? El publicano no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Cuando uno se siente endeudado, cuando uno se siente humillado, no se atreve a mirar a los ojos a la otra persona. Cuando uno le da un lugar más alto a la otra persona, no baja la mirada. Cuando se siente culpado delante de la persona, baja la mirada. Cuando sabe que está en deuda con la otra persona, baja la mirada. Este hombre no se atrevía ni aún a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, fíjese la oración de él: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué es esa palabra propiciar o propiciación en la Biblia? La primera carta de Juan capítulo 4, vamos a mirarlo. Primera carta de Juan capítulo 4, el verso 10. Verso 10. Nos habla de lo que es la propiciación. Primera carta de San Juan, capítulo 4, el verso 10. Nos dice, ¿lo tienen? Busquémoslo por favor. Primera de Juan 4:10, propiciación. En la casa también lo estamos buscando, ¿sí? Listo. Porque ese no se lo vamos a poner en pantalla. Hay que usar la Biblia. Aquí, bueno, aquí. No, aquí no lo ponga. 4:10, ¿listo?
Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La muestra el amor de Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, Él nos amó. En esto consiste el amor. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El pecado causa ira a Dios, al Dios santo. Al Dios santo el pecado le repugna, lo aborrece, le enoja. Propiciar quiere decir quitar la ira, quitar la cólera. Ya Dios no está enojado conmigo, me ama. Me ama y ya no está enojado conmigo. ¿Por qué? Por Jesucristo, por causa de Jesús. Y Él es la propiciación no solamente por nuestros pecados, escribe en el capítulo 2 también Juan, sino por los de todo el mundo, todo aquel que crea. Este hombre, este publicano, que está orando, que no tiene la apariencia de ser muy espiritual o muy religioso, lo único que le dice: Señor, sé propicio a mi pecado. No te enojes conmigo, por favor. No estés enojado conmigo, Señor. Y ahora nosotros sabemos, tenemos la bendición, tenemos la certeza de que Dios no está enojado con nosotros. Dios ha sido propicio a nosotros. ¿En quién? En Jesucristo, propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Siendo enemigos, nosotros fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Eso es propiciación. Ahora podemos acercarnos con libertad al Dios nuestro, porque ya no está enojado, porque nos ama, porque está en paz con nosotros y nosotros en paz con Él por medio de Jesucristo. Eso es orar con fe. Me acerco en fe, oro en fe, vengo al Señor en fe, vengo a ti, Señor, porque sé que me amas y estás contento conmigo. Aunque seguimos viviendo en este cuerpo de carne, aunque todavía nos equivocamos, aunque a veces nos olvidamos, aunque a veces no diezmamos, no honramos al Señor, no hacemos esas cosas que dice el fariseo que deberíamos estarlas haciendo, pero aún eso, porque esa paz con Dios no depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que ya Jesús hizo con nosotros. Dios ha sido propicio a nosotros. Volvemos a Lucas 18, habiendo hablado de la propiciación. El publicano entonces le dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dice qué pasó con estas dos oraciones. ¿Cuál agradó al Padre y cuál no le agradó? Versículo 14. Versículo 14. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Os digo, dice, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Os digo que éste bajó a su casa, el publicano, bajó a su casa, subió al templo y bajó a la casa justificado, el publicano antes que el otro. Y es que la respuesta de Dios no depende de lo que nosotros hagamos. La respuesta de Dios viene por lo que ya Él hizo por nosotros. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, no podemos pensar que vamos a reclamarle a Dios por lo que ya hicimos. No tiene que estar eso en nuestra mente o en nuestro corazón. Nos humillamos delante del Señor y le pedimos. Nos humillamos delante del Señor y rogamos. Y nos acercamos con confianza porque Jesucristo ya pagó por nosotros. Y entonces el Padre está dispuesto a darnos lo que sea, como hijos, como hijas. Dice ese versículo 14, que el publicano descendió a su casa justificado. La palabra justificado, libre de culpa, antes que el otro. La oración del publicano llegó delante del Señor. La oración del que se humilla, y entonces ahí nos termina diciendo el versículo:
Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué ocurre? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Orar con fe es llegar en esta actitud delante del Señor. Orar con fe es humillarme delante de Él y saber que todo lo puedo recibir solo por gracia, por pura gracia. Nunca Dios está en deuda con nosotros. Entre otras cosas, la soberbia, la arrogancia, la altivez fue lo que convirtió a un querubín grande protector, a un ángel hermosísimo, lo convirtió en Satanás. Es tan malo el orgullo, es tan contaminante, es tan dañino, que a un ser que la Biblia llama el sello de la perfección, lo convirtió en el más malo y más malvado, en el símbolo de toda la maldad, de todo el pecado y de todo lo que es contrario a Dios. Conservemos nuestra actitud al acercarnos a Dios. Oremos con fe. Humillémonos delante del Señor. Orar con fe. Me acerco con fe, porque sé que en Jesucristo me puedo acercar a mi Padre, pero voy en la actitud correcta. Voy al Dios que todo lo puede, sabiendo que está dispuesto a darme todo lo que sea, en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús. Nos humillamos ante el Todopoderoso porque Él lo puede todo y Él con gracia nos bendice. Y el que se humilla, ¿qué? Será enaltecido. Como conclusión vamos a colocar Hebreos 11:6, que la mayoría de nosotros no lo sabemos de memoria. Carta a los Hebreos, capítulo 11, uno de los versículos que siempre tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Vamos a localizarlo en sus casas, en sus Biblias, en la pantalla lo vamos a colocar. Ahí está. Pero sin fe, vamos a decirlo todos, a ver, a la voz de 3. 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Orar con fe. ¿Por qué orar con fe? Y aquí nos dice que sin fe, ¿qué? Imposible. La oración no va a llegar. Vamos a seguir orando con nosotros mismos si no oramos con fe, como el fariseo. Es imposible agradar a Dios y el fundamento de nuestra fe se llama Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí nos dice algo más. Es necesario que el que se acerca a Dios cumpla estas dos condiciones. ¿Cuáles son? Primero, crea que hay un Dios. Sepa que Dios está ahí con usted, en su mente, en su corazón y a su lado. Como dice la Biblia, está muy cerca de cada uno de nosotros. Crea que le hay, pero además crea que Él es galardonador de los que le buscan, lo cual quiere decir siempre que le buscamos tenemos una bendición. Siempre. Nunca estamos perdiendo el tiempo cuando nos encerramos a tener intimidad con el Señor, a estar a solas con el Señor. Nunca vamos a estar perdiendo el tiempo cuando vamos por la calle y oramos por lo que vemos, por lo que estamos percibiendo, por las situaciones. Nunca. Siempre Dios es galardonador de los que le buscamos. Así que vamos a orar. Y vamos a orar con fe en este momento. Vamos a darle gracias al Señor por este privilegio que usted y yo tenemos de orar, porque es un privilegio realmente el poder acercarnos al Todopoderoso, al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, al que hizo el cielo y la tierra. El que hizo el cielo y la tierra no hará cualquier otra cosa. El que hizo todas esas estrellas que alcanzamos a ver de noche y las que no alcanzamos a ver, no hará también cualquier otra cosa. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Padre, aquí estamos tus hijos, tus hijas, con la fe puesta en Jesucristo. Aquí estamos, soberano Señor, porque creemos en ti. Dígale al Señor que usted está participando de esta reunión, sea aquí presencial o virtual, porque cree en Jesús. Señor, yo estoy aquí anunciando tu palabra porque creo en ti, Señor.
porque creo que tú eres Dios, porque sé que tú eres Dios y porque sé que estás en medio de nosotros, soberano Señor, tal y como tú lo prometiste. Oramos en el nombre de Jesús, invocando tu santo nombre, Señor, porque tú eres Dios que haces todas las cosas. Oramos en el nombre de Jesús, porque en Jesucristo creemos que fuimos justificados. Todos nuestros pecados han sido perdonados por el Cordero de Dios, por Jesucristo el Señor. Anunciemos con nuestros labios nuestra fe en Jesús. Pronunciemos esta fe que tenemos en el nombre de Jesús. Tú eres el Cordero de Dios. Tú eres el que ha perdonado mis pecados. Tu sangre me limpia de todo pecado, Señor. Anunciemos que somos justificados en Cristo Jesús, declarados sin culpa. Por la obra de Jesucristo yo pequé, Señor, pero tú perdonaste todo mi pecado, como está escrito: nunca más te acordarás de mis pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos ya no hay más ofrenda por el pecado. Dígale: Señor, me acerco con confianza en el nombre de Jesús. Me acerco a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, a quien he recibido como Señor y Salvador. Vengo delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús, porque ahora soy hijo tuyo por medio de Jesucristo. Creo en tu obra, Señor Jesús. Creo en tu muerte y resurrección, Señor Jesús. Y nos acercamos a ti con toda confianza y oramos delante de ti, Padre, porque tú eres bueno, como lo hemos cantado, porque tu misericordia es para siempre, porque sabemos que tú nos oyes, porque creemos que cuando oramos en el nombre de Jesús, tú lo harás, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vamos a poner en este momento delante de Dios su petición. Ore en este momento poniendo su petición delante de Dios. Ore en este momento delante del Señor, poniendo su necesidad, el conflicto, el problema que tiene, la angustia. Ore en este momento, entréguela al Señor. En el nombre de Jesús oramos con fe, porque tú lo puedes todo, Señor, y porque podemos acercarnos aquí en plena confianza. Ore también dándole gracias al Señor por aquello que le tiene que dar gracias. Estamos orando en el nombre de Jesús, Padre. Yo coloco delante de ti cada una de las peticiones de esos tus hijos, tus hijas, soberano Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que tú oyes, porque ahora, Señor, tú has sido propicio a cada uno de nosotros, porque ahora somos tus amigos, estamos reconciliados contigo, porque nos amas, Padre, porque diste a tu Hijo por nosotros, porque en Jesucristo nos acercamos a ti, Señor. Por eso sé que tú responderás, que tú bendecirás, que veremos tu gloria. Dígale: creo que veré tu gloria, Señor. Creo que estás conmigo, Señor. Tú eres galardonador de los que te buscamos y yo he venido a buscarte. Por la fe en Jesucristo hago esta oración delante de ti, Señor. Nos unimos también en una oración por Hernando Marín. Oramos por sanidad de Hernando Marín. Está en UCI en este momento. Ponemos delante de ti, Señor. Oramos también por mi prima Amanda, que está en UCI en este momento por un infarto. En el nombre de Jesús, Señor. Tú eres Dios, no hay nada imposible para ti, Señor. No hay nada difícil para ti, soberano Señor, dueño de la vida, Dios que sana, Dios que libera, Dios que pelea nuestras batallas, Dios que provee, Dios que levanta al que ha caído, Dios que rompe toda opresión y toda maldición del malo sobre sus hijos, Dios que restaura el alma, Dios que sana el espíritu. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres Dios que aconseja, que guía, que muestra el camino, soberano Señor. Oramos en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús para tu gloria y tu honra, Padre Celestial. Oramos agradecidos contigo por la vida,
por la salud, por el techo, por las cosas de cada día, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú cuidándonos. Oramos en el nombre de Jesús porque tú eres nuestro buen pastor. Nada nos faltará, soberano Señor. Y tú mismo nos sostendrás. Y tú enderezas nuestros pasos con tu palabra. Y tú nos enseñas el camino que tenemos que seguir. Guíanos, soberano Señor. Demos gracias. Demos gracias a nuestro Dios. Demos gracias a Dios Padre que envió a su Hijo. Demos gracias a Dios Hijo Jesucristo que dio su vida por nosotros. Demos gracias a Dios Espíritu Santo que habita en medio de nosotros, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Damos gracias Padre, por este privilegio de orar, de estar creyendo en ti, Señor, y de saber que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Damos gracias por tu dulce compañía, por tu tierna compañía, día a día, momento a momento, Señor. Te agradecemos, bendito Rey, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea el poder, a ti sea el honor y la alabanza, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos un aplauso al Señor, a nuestro Dios todopoderoso. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza al Dios todopoderoso que nos da la vida y nos sustenta. Una bendición que hayamos compartido este momento. Una bendición poder compartir con ustedes lo que de Dios recibimos. Y bueno, en la casa, bendición a todos los que están allí en casa, juiciosos, atentos a la palabra del Señor, en cada lugar donde se conectan con nosotros todavía a través de estos medios virtuales. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que esta sea una semana en oración, sabiendo que el Señor responde a nuestras peticiones. Que esta semana nos dediquemos a orar con fe, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Me alegra verlos. Aquí veo algunos. Yasmín, ¿cómo están? Ana Irina con su famosa diademita. ¿No está Miguel ahí?